Gloria a Dios, yo soy Carlos Saavedra, esa es la Iglesia Cristiana de la Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Quiero saludar especialmente a aquellos que se conectan de diferentes partes del país y también de toda Latinoamérica y España, porque también nos han reportado sintonías de España. Así que a ustedes un gran saludo y quiero que oremos juntos, quiero que le pidamos a Dios que nos guíe por medio de su palabra, que nos hable y nos enseñe. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Señor de los cielos, clamamos a ti en el poderoso nombre de Jesús y pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestra vida, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea útil para transformar nuestra vida, para llevarnos más allá, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y, Señor, ahora cancelamos toda distracción de nuestra mente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aprovechemos y pongamos juntos nuestro celular en silencio, en vibrador, si usted tiene que recibir realmente alguna llamada. Y muy bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero ver algo en el Salmo 119. Quiero que lo veamos juntos. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, y esta parte me gusta. Mire lo que dice acá. En mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y es que cuando aprendemos, cuando realmente es Dios el que nos enseña, ¿sí? Porque es que aquí hay una cosa diferente. Hay algo cuando usted lo aprende y usted no le presta atención a lo que aprende, se le olvida, ¿cierto? ¿Y cuántos aprendieron a hacer ecuaciones matemáticas en el colegio y a cuántos se les ha olvidado? ¿Cuántos se enfrentan a una ecuación matemática y dicen, hey, yo paso? ¿Verdad? Porque la dejó de practicar, la dejó de ver y no le tomó importancia y la olvidó. ¿Aló? Pero estoy seguro que cuando es Dios que nos enseña algo, se queda grabado en nuestro corazón. Así que usted tiene que procurar esto, decirle, Señor, enséñame. Pero algo me llamaba la atención, dice, ¿por qué decía que el joven y no el hombre? ¿Con qué limpiará? O sea, para mí sería más coherente que dijera, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Pero entendí que dice el joven, porque es que hemos pensado que limpiar el camino es con lo que ya hicimos, pero no, es con lo que viene, con lo que tenemos que andar, con el futuro. Y la mejor referencia hacia el futuro es la juventud, ¿verdad? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Tiene que ver con qué limpiaremos nuestro futuro. ¿Aló? El diario vivir, lo que viene mañana. Y es lo que necesitamos limpiar, y si me permite el término, allanar, ¿sí? Si me permite la expresión, buscar que sea lo más limpio para caminar sin tropiezos. ¿Aló? Y no dejo de pensar, de pronto esas correrías por el monte, ¿sí? Cuando me iba a caballo por las veredas y por el monte, y habían puntos en donde uno ya no podía entrar más. ¿Sabe qué tocaba hacer? Bajarse del caballo y limpiar el camino para poder seguir. ¿Están conmigo? ¿Y con qué podemos limpiar el camino para poder continuar? Con guardar su palabra. Ahora, en esto del camino, quiero que vayamos ahora a la palabra en, déjenme ver, eso es en Hebreos. Vayamos a Hebreos. Capítulo 12. Por aquí yo tenía mis notas. Ok, aquí están. Hebreos capítulo 12. Déjenme, lo buscamos acá en la palabra rápidamente. Y quiero que veamos a partir del versículo 1. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 en adelante. En el capítulo 11 está hablando acerca de hombres y mujeres que creyeron a Dios y lo hemos denominado el Hall de la Fama de la Fe.
y habla de la fe y habla también acerca de aquellas personas que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. ¿Por medio de qué? Fe y paciencia. Ahora, dice acá el verso 1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles testigos? Pues esos que ya alcanzaron la promesa, y también una cantidad impresionante de ángeles, y también una cantidad impresionante de personas que están pendientes de qué pasa con su vida, sus hijos, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo que están viendo, que están escuchando que usted cree en Cristo y que están viendo su vida. ¿Aló? Pero también sus hijos, sus papás, sus hermanos, que están ahí siendo testigos de lo que Dios hace y puede hacer en su vida. Entonces, leámoslo en ese contexto otra vez, pensando en los que ya alcanzaron la promesa, en los ángeles, en Dios que está en los cielos, en su familia, en sus amigos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un camino por recorrer. Hay una vida por seguir. Pero a veces tenemos unos pesos ahí. Y esos pesos, algunas veces, son argumentos, paradigmas y temores. Entonces tenemos un argumento. No, es que nadie en mi casa ha sido profesional. Es que nadie en mi familia ha salido adelante. Eso es un paradigma. Es que yo no puedo porque soy gordito. Paradigma. ¿Aló? Pero también tenemos argumentos, excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. A veces es pereza. A veces es temor. A veces son cargas con personas. Y sabe que eso no nos deja avanzar. Eso no nos deja crecer. Hay una cantidad de cosas de las cuales nosotros mismos tenemos la responsabilidad o la culpa que no nos dejan avanzar. Y pensamos que son las maldiciones generacionales, el enemigo, el diablo, las potestades espirituales. Y muchas veces no. Muchas veces todo está aquí, en temores que nosotros tenemos. En argumentos que no nos dejan avanzar hacia el camino que Dios tiene para nuestra vida. Primero que todo, la falta de conocimiento. Porque la falta de conocimiento nos bloquea. Si usted no sabe cómo hacer las cosas. Mire, yo tenía un problema. Y es que tenía este monitor, esta pantalla lo tenía aquí sobre el atril. Y me daba miedo que se cayera. Cada ratico yo estaba como con el pensamiento que se iba a caer y que se iba a dañar. Y eso me distraía. ¿Están conmigo? Y yo ahí como en la jugada, como pendiente. No podía poner la Biblia tampoco aquí sobre el atril. No podía estar absolutamente tranquilo de lo que podría estar pasando alrededor, porque tenía sencillamente aquí a este lado. Ahora puedo tener mi vaso de agua aquí arriba o abajo, la Biblia, todas las cositas acá que necesito. ¿Pero qué me faltaba? Conocimiento, el conocimiento de que podía poner sencillamente esto con un riel. 3 opciones tenía: contratar a alguien, dejar así o avanzar. Entonces, ¿qué hice? Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¡Pum! Vino el pensamiento. Póngale un rielcito de los de teclado de computador, de los que se ponen en los escritorios para sacar el teclado. ¡Pum! Se iluminó el bombullito. ¿Y dónde lo consigo? Porque todas esas cosas a veces no nos dejan avanzar, que no sabemos, que desconocemos. ¿Están conmigo? Pero si yo me quedo ahí, había pasado otro año, había botado el monitor y el que seguía bloqueado. Y eso mismo pasa en nuestras vidas, en la vida diaria, pero también en lo espiritual. No podemos seguir viviendo con temores. Tenemos que enfrentar los temores y ponerle solución. ¿Aló?
Porque si usted se va a limitar en su vida, en su camino, en lo que Dios tiene trazado por los temores, déjeme decir, se va a quedar ahí y nunca va a hacer nada. Entonces el Señor le dice, te quiero usar, te quiero llevar a las naciones. Pero usted le tiene miedo a volar, le tiene miedo a los aviones. Pues le tocará viajar en burro, mijo, porque entonces... Y ahora téngale miedo a la ampolla que le va a salir en la nalga. Pero cuando aprendemos a que Dios sea el que comienza a limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, con su palabra, empezamos a limpiar nuestro camino. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo responderé. Señor, ¿qué hago? ¡Pum! Vino la idea. Póngale un riel. ¿Sabe cuánto me costó hacer eso? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y me quité una carga que tenía de botar este bendito monitor. Vea, ya hasta lo empujo. Sin miedo. Una carga que había que no me dejaba avanzar muchas veces. Y nosotros a veces nos complicamos nuestra existencia con cosas así de pequeñas, así de bobas o más grandes. Porque a veces le tenemos temor a las personas, a hablarle a la gente, a hacer las cosas. El Señor dice, te quiero prosperar. En lo que pongas tu mano lo prosperaré. Y usted se queda así, brazo cruzado. Pues no va a prosperar. Volvamos a Hebreos. Ya que hice el control. Hebreos capítulo 2, entonces. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué cosas te llevan hacia el pecado? ¿Qué cosas te incitan a pecar? ¿Qué cosas son tu debilidad? Para algunas personas la debilidad es el chisme. Entonces, pues no chismee más. Si lo que lo incita a pecar es ese amiguito que es mala influencia, pues aléjese de esa persona. ¿Aló? Si a usted lo que lo lleva al, qué sé yo, a la borrachera, es estar con ciertas personas, pues cambia de amistades. Dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero no, nosotros hacemos lo contrario. Continuemos en la palabra. Hebreos 12 dice. Miren que se me escapó acá. Hebreos capítulo 12. Por tanto nosotros, bueno, ya pasé eso, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Es que aquí es donde necesitamos nosotros avanzar. El quitar de nuestra vida el peso, la carga y el pecado lo podemos hacer cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Y poner nuestra mirada en Jesús tiene varios significados o varias formas, mejor. Número 1 es pensar, reconocer y saber qué haría Jesús en nuestra situación. Miren, Jesús tenía la madurez suficiente para estar con prostitutas y ladrones y que ellos se convirtieran a Él y no Él a ellos. ¿Qué se necesitaba? Madurez. Madurez. Y nosotros necesitamos llegar a ese grado de madurez. Pero si usted definitivamente no tiene ese grado de madurez, no tiene el criterio para decir no, aléjese. Jesús se sentaba y lo criticaban por eso. Jesús iba a fiestas, sí, pero no se ponía a tomar con ellos. Se volvía el centro de la fiesta. Saqueo, tremendo ladrón. ¿Usted cree que Saqueo de pronto no le pudo haber dicho, uy, señor, le tengo el negocio? ¡Ja! Vea, le tengo el multinivel.
es que mire, aquí podemos, Señor, yo lo quiero ayudar, yo lo quiero bendecir en su ministerio, Señor. Mire, el negocio que le voy a plantear es que, porque Zaqueo era un hombre de negocios y le gustaba sacar ventaja y tajada de todo. Sin embargo, por la influencia de Jesús sobre su vida, Zaqueo dice, si a alguien he robado, le voy a devolver y le voy a multiplicar todo lo que le robé. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la madurez suficiente para ejercer influencia sobre otras personas. Pero continuemos allí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, el poder nosotros superar las adversidades, las dificultades de la vida, de la manera que Jesús lo hizo. La cruz no fue nada fácil. Mire, el sufrimiento de Jesús se agudiza desde la noche anterior orando en Getsemaní. Y de ahí en adelante fue una agonía tremenda, todas 24 horas, más de 24 horas. Le pegaron, lo azotaron, lo humillaron, lo crucificaron, le clavaron esas vainas en las manos y en los pies. Pero el mayor sufrimiento de Jesús fue cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Y clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque todo el pecado suyo y mío llegaron sobre él. Entonces el Espíritu de Dios se apartó. Y todo eso lo sufrió Jesús, soportado en una cosa importante, el gozo. Ahora bien, para que usted pueda vivir una vida como Dios quiere, usted necesita conocimiento, despojarse del peso, despojarse del pecado, pero otra cosa importante, tener gozo. Y hay circunstancias y personas que nos roban el gozo. No se deje robar el gozo. Si hay algo que le roba a usted la paz, si hay algo que le roba a usted la santidad, si hay algo que le roba el gozo, aléjese de eso. Renuncia a eso. Apártese de eso. ¿Aló? Ahora yo ya no sé qué hice mi papelito con las citas bíblicas. Ok. Filipenses capítulo 2. Vamos a ir allá. Filipenses capítulo 2. A ver. Una Biblia con Filipenses. Filipenses capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra entonces. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acaba Pablo de describir el sentir y la manera de ser de Cristo Jesús. Ahora, Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo ponemos los ojos en Jesús? Número 1, viendo lo que Él hacía, aprendiendo de Él. Devolvámonos y leamos cómo era que vivía Jesús. Mire lo que dice entonces desde el verso 1. Verso 2 dice, teniendo el mismo amor. ¿Jesús tenía amor? Por supuesto que sí. Miren, en el momento en que tuvo ira, no se dejó ganar de la ira y a nadie lastimó y a nadie insultó. A nadie ofendió. ¿Algunos se sintieron ofendidos?
por él. Porque les dijo la verdad. ¿Están conmigo? Pero una cosa es ofender, o bueno, una cosa es decir algo con la intención de ofender, ¿sí? Y otra cosa es que se ofendan. ¿Está conmigo? Porque usted puede decir algo con la intención de ofender. A mí todo el mundo me dice gordo. Por flaco, ¿será que me dicen gordo? Y hay algunas personas que me han dicho gordo con la intención de ofender. ¿De quién depende? De mí. Pues yo me miro al espejo y flaquito no soy. ¿Están conmigo? ¿Pero de quién depende? De mí. Ahora bien, Jesús andaba en amor, tenía misericordia. Mira lo que dice, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada de lo que Jesús hizo fue por contienda. Jesús no se vanaglorió. Mire, Jesús era el legítimo heredero al trono. ¿Y cuándo lo oyó usted decir a él, es que yo soy el heredero? Es que yo merezco el reino de Israel. Nunca. Pero nosotros sí nos vanagloriamos de cosas que... ¿A cuántos ha oído decir, mire, si ve todas esas tierras que vaya, todo eso era de mi familia? Era, ya no es. Y a veces se enorgullece la gente de cosas que no valen la pena. ¿Sabe qué me di cuenta ayer o antier? Estaba barriendo debajo de la cama y encontré mis diplomas debajo de la cama. Y nosotros a veces nos orgullecemos ay, es que yo hice, es que yo tengo, es que yo hago, pero ¿qué es? Si eso es vanagloria, de nada sirve. Mire lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, Jesús no miró por lo suyo. Estando en la cruz la gente le decía, bájese, si usted es el Hijo de Dios, clame a Dios. Pero él no miraba él no estaba pensando en su dolor, sino pensando en tu bendición. Él no estaba pensando en su dolor, sino pensando en tu sanidad. Él no estaba pensando en su sufrimiento, sino pensando en el gozo y en la paz que ahora tú puedes tener. Él no estaba pensando en su muerte, sino que estaba pensando en tu salvación. Y ahora nos pide que pongamos los ojos en él. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y tú y yo ahora también tenemos la tarea de despojarnos. Esperaba un mejor amén, pero bueno, está bien. Tú y yo tenemos la tarea de despojarnos. Ahora fíjese esto. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. O sea, siendo lo más grande del universo, se despojó de eso. Usted y yo, ¿por qué no nos despojamos? Sí, bueno, la verdad es que usted y yo no es que seamos la última Coca-Cola del desierto. La verdad, la verdad. Sí, tenemos cualidades. Sí, tenemos habilidades. Sí, tenemos talentos. Pero si el Rey del universo se despojó de su gloria, ¿por qué usted y yo no nos despojamos un poquitico de lo nuestro? Mire, despojémonos de la ira. Despojémonos del enojo. Despojémonos de la amargura, que eso no nos sirve para nada. Ve, aquí está un contraste interesante. Y es que algunas personas dicen, ay, Dios mío, quítame esta ira. No, señor, le toca a usted.
Mire, el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. A usted le toca la bobadita nada más de despojarse, de quitarse ese viejo hombre, de cambiar. Pero le echamos la pelota a Dios. Señor, cámbiame. Como la canción esta, el himno este antiguo. Renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí. ¿Se acuerda? Pero no, es una tarea que usted y yo necesitamos hacer. Recuerda el Salmo. ¿Con qué limpiará el hombre, bueno, el joven su camino? Ahí el salmista no dice, ¿con qué le limpiará y le allanará a Dios el camino al jovencito sin vergüenza? No. Porque es una tarea que tú y yo necesitamos asumir y completar. Limpiar nuestro camino para andar recta y justamente delante de Dios. Vea lo que dice allí. Se me olvidó dónde estábamos. Hebreos 12, 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. O sea, no solamente se despojó de ser Dios, sino que estando en la misma condición que usted y yo compartimos, de humanos, normalitos, se humilló a sí mismo. ¿Y se hizo qué? ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? Siervo. Y adicional a eso, se hizo obediente. Mire, haciéndose obediente hasta la muerte. No haciéndose el bobo como me estaba haciendo yo. Sino haciéndose, ¿qué cosa? Obediente. Y usted y yo necesitamos hacernos obedientes a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer, a su palabra, a su voluntad. Quiero saltarme, estamos en el capítulo 2, ¿no? Quiero saltarme al capítulo 4. Déjenme ver. Capítulo 4, y en el capítulo 4 quiero ver el versículo 3. Filipenses capítulo 4, y vamos a ver allí el versículo 3. Dice: Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Bueno, leamos desde el versículo 1 mejor. Mire lo que dice 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto es importante, la unidad es importantísima. ¿Sabe que hay familias que no están en un mismo sentir? No solo ministerios, hay familias que no están en un mismo sentir. Hay parejas que no están en un mismo sentir. Y así no va a haber prosperidad. Y hay personas que están diciendo, ay Señor, prospérame. Sí, pero es que si están divididos no va a funcionar. Luego dice, asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron conmigo en el Evangelio con Clemente y también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es algo que no nos podemos dejar robar. El gozo, además de ser nuestra fortaleza, nos mantiene en un estado de bienestar. El gozo hace que nuestra mente y nuestras emociones se equilibren. ¿Aló? En Efesios, Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, toda maledicencia, todo. Ahorita vamos a ver eso. Pero la manera de poder lograrlo es por medio del gozo. Es más, la manera de que nuestra mente esté lista para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, los sufrimientos, las adversidades, es por medio del gozo. Y si algo le resta a usted el gozo, si algo le quita a usted el gozo,
pues sencillamente no va a poder superar todas esas circunstancias. ¿Cómo fue que Jesús pudo vencer la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Y por eso aquí Pablo dice, regocíjense. ¿Cómo podemos ayudar a allanar nuestro camino? Listo, guardando sus mandamientos, pero además de esto, haciéndolo con gozo. Las personas que guardan los mandamientos sin gozo se vuelven legalistas y amargados. Y condenadores. Es que usted, la palabra dice que... Y se vuelven amargados. Y lo que dice después la palabra. Ciegos, guías de ciegos, haciendo que las personas obedezcan cosas que ellos mismos no son capaces de obedecer. Pero mire lo que dice la palabra. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero si hay una persona que está orando, pero está orando con ira o está orando con amargura, su oración no va a tener el efecto que podría tener. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos? Y uno de los discípulos le dice, Señor, oramos para que fuego caiga del cielo y los consuma. El Señor los voltea a mirar y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Estos muchachos estaban avivados, pero no tenían gozo. Y no estaban caminando en amor. De la misma manera, tú y yo necesitamos tener gozo y caminar en amor. Mire lo que dice luego. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando permitimos que Dios actúe en nuestra vida con ese gozo, que Dios actúe en nuestra vida con esa paz, todo, créame, todo va a tomar el rumbo correcto. Y Dios va a guiarnos, y va a ayudarnos, y va a sustentarnos. Pero si no está esa paz, lo que el Señor nos va a responder a nosotros es lo que le respondió a ese par de discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y si usted quiere caminar en el espíritu, pero no sabe de qué espíritu es, están problemas. Mi querido amigo, está en graves problemas. Porque cuando usted no sabe de qué espíritu es y en qué espíritu se tiene que mover, cualquier otro espíritu puede tomar ventaja sobre su vida. ¿Sí estoy siendo claro? Si usted no conoce al Espíritu de Dios, cualquier otro espíritu puede venir a engañarlo, a manipularlo, a tomar ventaja. Pero lo que el Señor nos está guiando es que a su manera hagamos las cosas como debe ser. ¿Y cómo es? Con el gozo puesto delante, con obediencia a Él, a su palabra. Quiero que veamos Efesios capítulo 4. A ver, Efesios capítulo 4. Y quiero que veamos algo aquí en el versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor. O sea, Pablo no está en su camita, en una hamaca, en una tienda. No, está preso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es que usted y yo podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios y andar indignamente. Pero cuando vengan las consecuencias, entonces no diga, ¿por qué, Señor? No nos digamos mentiras. ¿A cuántos que dicen que creen en Cristo los ha visto usted andando indignamente? Es más, me confieso, yo en algún momento también andé indignamente. Pero esto debe terminar. Y necesitamos caminar, limpiar nuestro camino, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y seguir el camino que Dios nos tiene. Dice cada verso,
2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esa parte no es fácil. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esa parte tampoco es fácil. Y es que esto no se trata de guardar el vínculo de la unidad de la paz solamente en la iglesia, en su familia, en donde tiene la más grande nube de testigos. Mantenga la unidad en su familia, en ese vínculo de paz. Pero luego dice, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Quiero saltarme ahora a el versículo 17, de ahí de Efesios 4. Usted en casa va a leer todo el capítulo. Aquí por tiempo vamos a ir a lo que es clave. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no, a nosotros se nos requiere que andemos, que vivamos de una manera diferente. Que tomemos el camino del Señor, porque ese camino del Señor no se trata del evangelio y de la religiosidad, no, se trata de la transformación y el cambio de su vida. ¿Sabe? Yo antes pensaba que el evangelio se trataba de ir ministrando a todo el mundo y haciendo liberaciones a todo el mundo y sacando fuera demonios, hasta que entendí que el verdadero evangelio significa transformar mi vida. Primero, transformar mi vida. Y entonces ser un ejemplo para otros. ¿Y si no, para qué? Luego dice, esto digo, desde el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, lo que les decía, la falta de conocimiento. Y necesitamos confrontar esa falta de conocimiento. ¿Cómo? Leyendo la palabra, asistiendo a los estudios bíblicos, compartiendo unos con otros, compartiendo la revelación que tenemos de la palabra, corrigiéndonos los unos a los otros. Pero luego dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y aquí hay otra cosa que es bien importante. Para que usted pueda vivir bien el camino de Dios, usted necesita sensibilizar su corazón. Sensibilizar su corazón a las necesidades de las otras personas, pero sobre todo a el Espíritu de Dios. Miren lo que dice. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia es la seducción. La seducción y el morbo. Esa es la lascivia. Y déjeme decirle, si hay algo que es fácil de que se nos pegue, es la lascivia. La seducción. Eso es facilito. A cualquier persona, hombre o mujer, de cualquier edad. ¿Sabe qué? Yo he visto mujeres llenas de laxivia. He visto ancianas llenas de laxivia. Pero he visto también hombres jovencitos, hasta niños. Y el punto no es asombrarse, el punto es estar pendientes porque a cualquiera nos puede pasar. ¿Aló? Hay gente, yo he escuchado a gente, no, yo ya estoy vacunado contra eso. ¿Qué cuento de vacunado contra la laxivia? Ni que fuera un eunuco, pues. Pero necesitamos saber y entender que no podemos perder la sensibilidad, porque cuando la perdemos, nos entregamos al pecado. Miren lo que dice. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que está hablando de personas que creían en Cristo y que se dejaron contaminar. ¿Qué hay en tu vida que te contamina?
¿Qué hay en tu vida que pueda ser denominado una impureza? Ojo, no necesariamente un pecado gravísimo. ¿Qué hay impuro en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus hábitos que te pueda apartar de Dios? Dile, Señor, muéstrame si hay algo impuro en mí. ¿Y sabe qué hay que hacer después de eso? Despojarse. Despójese de eso, quítese de eso. Mire, hace años yo tuve problemas con la pornografía. Y lo que tuve que hacer fue despojarme de eso. Y saqué el televisor de mi habitación. Después, con el tiempo, eso intentó regresar. Saqué el computador de mi habitación. Y me despojo de eso. Jesús dijo una cosa interesante. Si tu ojo te hace pecar, pues quítate el ojo. Pero lo que estaba diciendo, si no estaríamos aquí la mayoría de nosotros tuertos. El punto no es sacarse el ojo. El punto es despojarnos de lo que nos aparta de Dios. Despojarnos de lo que nos aleja de sus promesas, de sus maravillosas promesas y de su bendición. ¿Sabe que más grave que un ojo es la ira? Y la ira te hace pecar. Más grave que la mano. Cuando dice la escritura, si tu mano te hace pecar, pues quítate la mano. Pero más grave que eso es el enojo. Más grave que eso es la amargura. Más grave que eso es la religiosidad. Eso te aparta también del reino de los cielos, de las promesas de Dios. Y sobre todo, una cosa tan tremenda como esto. Si tú no lo haces, cuando llegue el juicio final, vas a estar en problemas. Pero se me ocurre algo. No solamente vas a estar en problemas allá. Si tú no te quitas, si tú no te despojas del enojo y de la ira, vas a tener diariamente problemas acá en la tierra. En estos días me puse a acompañar un ratico a mi abuelita a ver televisión. Estaba viendo Francisco el Matemático. Y estaba pasando un hombre con problemas de ira y de maltrato hacia su esposa y no sé qué. Y todos estaban como en una terapia de grupo y todos contando cómo el enojo los metía en problemas. Pues ¿sabe qué hizo el hombre? Pues se emberracó, se enojó y se paró de ahí todo bravo. Y yo, ¿por qué le voy a tener que hacer caso a ese psicólogo que no sé qué? Que Y estaba tan enojado que no veía su error. Y ahora que estoy hablando de esto, vino a mi memoria. A veces nuestro error no nos deja ver que estamos en un error. Por eso necesitamos despojarnos. Y mire, si Jesús, con toda su gloria, con toda su majestad, fue capaz de despojarse de lo más grande, de lo más sublime, de lo más maravilloso, que era ser Dios mismo, y se humilló y se hizo obediente, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos también? Mire, Él podía aferrarse a su gloria y se despojó de su gloria. ¿Por qué no nos despojamos nosotros de nuestras cosas? No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de nuestras bobaditas que nos hacen tan invulnerables e imperfectos. ¿Por qué no nos despojamos de la ira? ¿Por qué no nos despojamos de la amargura? ¿Por qué no nos despojamos del dolor? ¿Sabe? Hay personas aferradas al dolor. Es que me hicieron. Sí, ya le hicieron, páselo. Suéltelo. Es que me siguen haciendo. Suéltelo. ¿Por qué no nos despojamos del temperamento? No significa que usted en algún momento no pueda tener ira. Claro, usted es humano igual que yo y vamos a tener ira. Pero la escritura dice, airaos pero no pequéis. Y si aprendemos a despojarnos, les aseguro que nuestra vida va a ser tremendamente transformada. Pablo era una changuita completa. Como Saulo era insensible y llevaba gente a la cárcel y los entregaba a las autoridades y unas cosas que hacía el hombre. Pero llega un punto de cambio. Es más,
Pablo era el que no se aguantaba a la gente, ¿cómo decirlo? Que para él le parecían inútiles. ¿Sí? Y tuvo un problema gravísimo con su mejor amigo Bernabé por Juan Marcos, porque a Juan Marcos le dio mamitis. Estaban en un viaje misionero y al hombre le dio mamitis. Y Pablo no se lo aguantó y dijo, no, ¿sabe qué, Bernabé? Váyase con Juan Marcos y vaya, hagan lo que quieran, que yo también hago lo que quiera. Y se armó un problema, dice la escritura, no pequeño, o sea, grande. Un bochinche. Pero después él mismo está diciendo, le ruego que me envíen a Juan Marcos porque me es útil. O sea, se despojó de su ira. Y está diciendo, a ese que antes no soportaba, venga que me lo quiero soportar. Venga que me lo quiero echar aquí un ratico. Y nosotros también necesitamos con paciencia aprender a soportar a las personas. Yo sé que es difícil a veces. Yo sé que a veces es complicado. Pero miren lo que dice la escritura. Estamos en el versículo 10 y ¿qué? 9, ¿cierto? 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ojo lo que está diciendo acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Voltea a mirar a alguien que esté por ahí cerquita y dígale, despojémonos. Despojémonos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Ese usted que es tan usted. De ese usted que se enoja por cosas que se enoja usted. Oiga, qué bueno que se encuentre usted dentro de algunos años alguna persona y uy, ¿cómo ha cambiado? Y no porque tenga menos pelo o lo tenga más blanco, porque tenga más barriga o menos barriga, no, sino porque ha cambiado, ha transformado su manera de vivir. Porque ahora a usted lo gobierna el gozo y no la ira. Porque ahora usted lo gobierna la paz y no la ansiedad. Porque ahora usted lo gobierna Cristo y no el diablo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, aquí no dice, y el Señor Dios Todopoderoso los va a renovar y los hará. No, Señor. Diga, es tarea mía. Diga, yo tengo la responsabilidad de despojarme de mis hábitos, de los sentimientos que me hacen daño. Yo tengo la responsabilidad de renovar mi mente. ¿Quién la tiene? No, Dios. Dios no tiene la responsabilidad de renovar su mente. Esa es su tarea y mi tarea. Miren lo que dice. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que nos lleva al pecado. Luego dice, y renovaos en el espíritu. Aquí la palabra espíritu también se puede traducir como actitud. Está diciendo, y cambie la actitud de su mente. Cambie la actitud de ira, cambie la actitud de enojo, cambie la actitud de gritería, cambie la actitud, esa actitud maluca que usted tiene. Y si usted no sabe qué actitud maluca tiene usted, le doy 3 opciones. Número 1, haga de su vida un reality y póngase una cámara y grabe todo lo que usted está haciendo para que se vea. Número 2, pregúntele a las personas cercanas, ¿qué actitud tengo yo que es fea? Número 3, y más efectiva, dígale al Espíritu Santo, Señor, muéstrame. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Sabe qué a mí me pasó? Le dije, Señor, muéstrame mis actitudes. Y estaba viendo una película y el Señor me dijo, si ves ese personaje, igualitico eres tú. Y yo, ay, Señor.
Y luego me dijo, y más grave, porque ese personaje no conoce mi palabra. ¡Uy! Dolor. Entonces, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y aquí comienza, en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, a darnos esos tipsitos de las cosas que necesitamos hacer. Por eso es que es importante que usted en la casa, con tiempo, lea, estudie y se ponga tareas. Entonces, va usted desechando la mentira. Ah, no, yo no soy mentiroso. Entonces siga con la siguiente. ¿Listo? Capítulo 5 de Efesios. Luego le digo que hay que leerlo hasta el 6. Versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces lo que usted va a hacer en casa es que va a tomar el diccionario y va a buscar qué es una truhanería. Y le va a decir, Señor, ¿hasta dónde tengo yo ese tipo de cosas en mi vida? Dice, verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y en este camino que tenemos nosotros, no podemos seguir andando tropezándonos. Necesitamos andar como hijos de luz. Sacar la espadita y limpiar el camino. Y esa espadita es la palabra. Y limpia el camino aquí y aquí. Y comienza a mirar de Efesios capítulo 4, 5 y 6. ¿Qué cositas le pueden estar a usted estorbando el camino para entrar al reino de los cielos? Yo soy Carlos Saavedra, esta es la Iglesia Cristiana de la Cosecha y quiero orar por ti. Antes de eso te pido, dale like al video y compártelo con tus amigos. Padre, te doy muchas gracias por tu amor. Te doy muchas gracias por el poder de tu palabra y quiero pedirte, Señor, especialmente por cada una de las personas que están en este lugar. Te pido bendícelas, ayúdanos a todos nosotros, Señor, a limpiar nuestro camino, a vivir con gozo, a vivir con paz, a vivir con alegría en nuestro corazón. Señor, enséñanos el camino que debemos seguir y a guardar tus mandamientos para no pecar contra ti. Amado Señor, yo bendigo también a cada persona que está viendo este video. Si hay alguno que está enfermo, Señor, te pido sánale, ayúdales, susténtales, guárdales y cuídales. Y te pido, Señor, que también les des la revelación de tu palabra para que podamos vivir quieta y reposadamente, transformando nuestra vida y cambiando, Señor, en el poderoso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, buen Dios, porque tú eres digno de ser exaltado y de ser glorificado. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde.